segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España. Unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Buenos días a todos, bienvenidos a esta edición del Foro Renata. El día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias MOOC, SPOOC y LOAC con tres expertos o tres personas que manejan estos temas. Estas personas hacen parte de la Sociedad Colombiana de Computación y bueno, los voy a invitar a que coloquen sus cámaras y para presentarlos un poco. Digamos que para contextualizarles un poco, la intención es tenemos un chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, tenemos una sección de preguntas y respuestas, vamos a estar viendo algunas preguntas y de pronto respondiéndolas en vivo y en directo y al final de la sesión vamos a responderlas. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Renata Colombia, ya sea en Facebook o en Twitter o en Instagram. En este momento esta sesión está siendo transmitida a través de Facebook Live de Renata.
y allí van a encontrar también la transmisión. También este tipo de seminarios y de foros que realizamos desde Renata los montamos sobre nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, no siendo más, le doy paso a María Clara para iniciar esta edición del Foro Renata. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenos días para todos. Agradecemos este espacio que nos da Renata para difundir este tipo de temas desde la Sociedad Colombiana de Computación. Tal como lo mencionó David, mi nombre es María Clara Gómez y soy profesora de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Medellín y coordinadora del capítulo de Educación y TIC de esta sociedad. Brevemente quisiéramos comentarles que este capítulo tiene por objetivos promover y difundir los avances en el área de educación y TIC, tanto a nivel académico como en procesos de entrenamiento empresarial, generar un espacio de colaboración entre los investigadores, profesionales y emprendedores del área de educación y TIC, de los diferentes grupos de investigación de carácter nacional e internacional, así como consolidar esta línea de investigación en diferentes eventos relacionados con ciencias de la computación, como es el caso del Congreso Colombiano de Computación que organiza anualmente la sociedad. El día de hoy nos están acompañando los profesores Julián Moreno Cadavid, quien es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Sebastián Gómez Jaramillo, quien es profesor de tiempo completo y coordinador de virtualidad del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Tal como les comentamos previamente, a través del chat pueden ir formulando sus preguntas y les damos la bienvenida a todos y arrancamos con el investigador Julián Moreno. Hola, muy buenos días para todos. Pues ya no hace falta la presentación, ya María Clara nos presentó. Solo me resta por mencionar, soy director del Grupo de Investigación en Informática Educativa, Guíame de la Universidad Nacional de Colombia, y parte de lo que voy a estar mostrando hoy es fruto de algunas de las investigaciones y trabajos que hemos llevado a cabo desde el grupo. Entonces, permítame en un momento, comparto la pantalla. Perfecto. Entonces, como ya se habló, la idea de esta charla es hablar brevemente sobre algunas de las reflexiones sobre MOOC y otras aproximaciones, contando sobre todo las experiencias que hemos tenido desde la Universidad Nacional de Colombia. Voy a empezar muy cortamente haciendo un resumen de lo que son los MOOC, pues ya todos los conocemos, pero me quiero detener en algunos aspectos clave. Entonces, lo primero es las siglas. La C se refiere a cursos, y aquí lo único que quiero decir es que debemos entender que no, cuando hablamos de MOOC, no es solamente contenidos en línea, va mucho más allá de eso. Estamos hablando de cursos per se, en el sentido de que tienen una orientación educativa clara y unos objetivos bien establecidos, y que no solamente son materiales, sino que son materiales acompañados de un proceso de evaluación, de manera que el estudiante se pueda certificar en las competencias que está adquiriendo. En lo de online no hay que hablar mucho, pues los estudiantes pueden atender por medio de su conexión a Internet. En la parte de abiertos, basta decir que por abiertos se pueden entender muchas cosas. Generalmente lo asociamos al concepto de gratuidad, pero no necesariamente es solo eso. También puede ser el público objetivo, si es abierto o si es cerrado, y también tiene que ver con la apertura de los contenidos como tal. Es decir, si esto tiene una licencia Creative Commons o si los puedo ver pero no los puedo descargar, etc. Y finalmente, lo de masivo, pues también es algo que se debate mucho. ¿Cuál es el umbral a partir del cual decimos que un curso es masivo? Entonces, hablamos de cientos de estudiantes, o hablamos de miles, o hablamos de decenas de miles.
Entonces, para no entrar en una controversia, pues una forma fácil de decirlo es que masivo es todo aquello que supere los cursos tradicionales. Entonces, por eso es que el umbral de cientos de estudiantes, pues es como el más aceptado. ¿Qué nos interesa a nosotros ya desde el punto de vista pedagógico? Entonces, que esos MOOC tienen una duración y una periodicidad. Entonces, se diferencian de otros cursos en línea donde básicamente están abiertos todo el tiempo. Aquí son cursos como los cursos magistrales, entonces generalmente se miden en semanas. Entonces, podrán ser 4, 6, 8, 12 semanas, 16 semanas, es como lo máximo que se ve. Y generalmente tienen una periodicidad. Entonces muchos de esos cursos se abren anualmente o semestralmente, o dependiendo pues de la demanda, es la frecuencia. La siguiente característica es que son contenidos de alta calidad. Y cuando hablamos de calidad aquí es tanto técnica como didáctica y académica. Entonces, uno ve cuando entra a estos cursos que los profesores que los dictan, por una parte, son expertos en el tema y por el otro se ve que hay todo un esfuerzo detrás de la producción. Listo. Otra característica es que cuentan con uno o varios modelos de evaluación. Al principio les decía que la evaluación tiene que ser una componente fundamental de esos cursos. No pueden ser solamente contenidos, pero en esa evaluación hay muchas metodologías que pueden seguirse. Entonces, una de ellas, que es la más común, es la calificación automática. Entonces, tenemos preguntas de evaluación automática, estilo selección múltiple y las otras que conocemos, pero tenemos que dejar, digamos que ese mito de que es la única forma de evaluación. Entonces, otros modelos que se han utilizado mucho en estos cursos son, por ejemplo, la autoevaluación o la evaluación por pares. Entonces, me voy a detener en el último, el de la evaluación por pares. Entonces, en muchos de estos cursos, lo que se hace es que en algunos puntos del curso los estudiantes tienen que subir unos trabajos que no sean evaluados por el docente, porque pues la característica de masividad lo imposibilitaría, pero sí son evaluados por otros estudiantes. Y lo siguiente que hay que decir es que todas esas modelos de evaluación pueden coexistir en un mismo curso. Yo puedo tener evaluaciones automáticas, más autoevaluación, más evaluación por pares, más muchos otros. Una cuarta característica es que aprovechan la masividad para su beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que como tienen una periodicidad y generalmente hay muchos estudiantes, digamos que van a un ritmo promedio, esos estudiantes, digamos que realimentan el modelo. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, si ustedes han hecho alguno de esos cursos y entran a los foros de discusión, esos foros de discusión, digamos que son muy ricos en las experiencias que ahí se comparten. Entonces, coloco el ejemplo de los cursos que yo monto. Yo coloco un ejercicio y si el ejercicio generalmente es complejo, lo normal es que cuando yo vaya al foro vaya a haber mucha discusión alrededor de ese ejercicio. Entonces, ni menos que muchos de nosotros somos profes, entonces eso nos facilita la vida en el sentido de que los estudiantes se responden a sí mismos. Entonces, hay un estudiante con un problema, mucho antes de que llegue un profesor o llegue el profesor del curso a intentar resolverlo, ya hay otro estudiante, otro grupo de estudiantes que lo han hecho. Y entonces, digamos que hay una componente social importante y es ese aprendizaje social que puede llevarse a cabo. Plataformas para MOOC hay muchísimas, entonces simplemente traigo a colación algunas de las más populares. Coursera y edX son las dos que dominan el mercado, por lo menos en volumen de usuarios. Cuando hice la consulta, Coursera tenía más de 23 millones de usuarios y edX tenía más de 10 millones de usuarios alrededor del mundo. Son las que casi todo el mundo ha escuchado, pero no son las únicas. Entonces, FutureLearn y Myriada son otras dos plataformas muy conocidas y que poco a poco han ido ganando usuarios. Por último, coloco la plataforma que nosotros hemos venido utilizando. Se llama Ticademia, ha sido desarrollada por unos egresados de nosotros.
Obviamente los números no se comparan, pues tenemos más de 100.000 usuarios, entonces pues se ve poco al lado de los millones de las otras plataformas, pero digamos que ha ido creciendo con el tiempo en la medida que hemos empezado a agregar cursos a la plataforma. Nuestro curso bandera ha sido un curso de matemáticas básicas, que es lo que en muchas universidades lo conocen como matemáticas operativas o precálculo. ¿Cuál es el objetivo de ese curso? Pues básicamente nivelar a los estudiantes que van a ingresar a la educación superior y que tienen falencias en el contexto de matemáticas, que siendo honesto son casi todos. Solo por dar una estadística, en la Universidad Nacional, en el examen de admisión, se categorizan los estudiantes según el nivel de matemáticas para saber si pueden entrar directamente a cálculo, pues aquellas carreras que tienen cálculo dentro de su pensum, o si tienen que hacer un nivelatorio previo. Y las estadísticas están alrededor del 80-90% tienen que ver ese nivelatorio. Entonces, digamos que para nosotros es un curso de gran interés por el flujo de estudiantes que lo requieren. Y lo otro es una realidad del país. Pues así como yo hablo de la Universidad Nacional, cada uno de ustedes pues en su institución propia sabrá que es un problema que sufrimos todos, y ese es el nivel de matemática con el que vienen los chicos de colegio, que no es todos, pero digamos que sí es un fenómeno bien conocido. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Básicamente tomamos el curso nivelatorio que dábamos en la universidad e hicimos un proceso de digitalización donde separamos ese curso en unos módulos para llevarlo a el formato de estos MOOC, de módulos semanales, y a partir de esa estructuración nos concentramos en desarrollar los contenidos. Entonces, los contenidos son una serie de materiales en formato video y una serie de preguntas de evaluación. Esos materiales en formato video intentamos en la medida de lo posible seguir el estándar de los MOOC, que ustedes sabrán que son videos autocontenidos y de corta duración. Entonces intentábamos que nuestros videos fueran 10, 12, 15 minutos a lo sumo, con la dificultad que esto suponía, y era que nuestros docentes pues eran docentes de tablero y tiza de toda la vida. Entonces ajustarse a ese modelo pues nos dio un poco de dificultad al inicio, pero bueno, lo fuimos logrando de a poco. Y como siempre lo recalco, la idea no era solamente subir materiales, sino que los estudiantes puedan ir realimentando el proceso por medio de la evaluación. Entonces nos preocupamos para que en cada módulo hubiera una suficiente cantidad de ejercicios, en este caso hay llamados preguntas, para que el estudiante fuera evaluando su aprendizaje. En este no me voy a detener mucho, pero sí voy a mencionar brevemente, y es cuando nosotros decidimos vamos a montar un MOOC, y probablemente sus instituciones han tenido esa inquietud. Una primera pregunta es ¿dónde lo vamos a montar? Entonces hay muchísimas alternativas. Una alternativa, digamos, inicial es utilicémoslo dentro de nuestros sistemas académicos regulares. Entonces, por ejemplo, en la universidad usamos Moodle. Una alternativa era utilizar el Moodle para montar el curso. Eso con el tiempo ha ido cambiando. Este año ya, por ejemplo, nos movimos a la nube, pero antes la infraestructura de red que teníamos para nuestro Moodle no era el mejor. Entonces nosotros decíamos, no, pero es que si tenemos un flujo alto de estudiantes, probablemente esa arquitectura de red no nos iba a funcionar. Entonces empezamos a mirar alternativas en la nube. Cuando uno hace eso, pues encuentra varias alternativas, valga la redundancia. Entonces, uno puede bajarse, por ejemplo, el OpenEDX, que es la versión de open source de EDX, montarlo en un servidor y crear como su propia plataforma de MOOC. Otro es asociarse a uno de esos sistemas. Lo que pasa es que eso no es tan sencillo. Por ejemplo, solo hasta este año la Universidad Nacional pudo entrar a Coursera.
porque si ustedes no saben, el proceso no es como yo quiero entrar, déjenme entrar, sino que hay que cumplirse una serie de requisitos y un montón de cosas. Si uno fuera a otras plataformas, no es solamente querer y cumplir con los requisitos, sino que hay que tener un músculo económico porque hay que hacer unos pagos por membresía. Eh, Eso depende mucho del modelo de cada una de estas plataformas, no me voy a detener, pero es simplemente saber que esa es una de las opciones. O sea, o yo me voy con uno de esos gigantes o yo monto mi propia versión y para eso hay software libre que se puede usar. La última alternativa era como la más compleja, pero la que finalmente optamos muy desde nuestra terquedad por ser ingenieros de sistemas y es montemos nuestra propia plataforma MOOC y de ahí fue que nació la idea de irnos con Ticademia. Y no solamente era por terquedad, sino también desde el punto de vista investigativo y académico, mirar algunas estrategias didácticas alrededor de esos cursos. Entonces, no solamente que fueran los cursos, sino que nosotros pudiéramos dar unos valores agregados. Esos valores agregados son, por una parte, un modelo de evaluación formativa, entonces, que en el caso de los ejercicios, los estudiantes no simplemente tuvieran lo hice, no lo hice, sino que detectaran los errores conceptuales que pudieran tener, lo cual a nosotros nos parece sumamente importante en cursos de matemáticas y que eso les sirviera a ellos como realimentación para subsanar posibles problemas de aprendizaje que puedan tener. No es el caso, pero como nosotros tenemos ahí cursos que es lo que conocemos como STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tenemos muchos cursos de programación. Entonces, por ejemplo, tenemos un análisis automático de código que nos facilita muchísimo la vida en esos casos. Y ya tenemos, digamos, otras arandelas o otros plus. Si de pronto los participantes de otras regiones del país no me comprenden, con otros valores agregados que quisimos explotar. Por una parte fue la gamificación o la ludificación, que es incorporar todos esos elementos de juego en contextos que no son juegos. Y por el otro lado, analítica de aprendizaje, precisamente para enriquecer el proceso, no solo para los estudiantes, sino también para el docente, porque ustedes entenderán que en un curso masivo, hacer el monitoreo de miles de estudiantes no es sencillo. Entonces, por medio de esas técnicas de analítica, se automatiza mucho de esos procesos. Entonces, si tienen el tiempo, los invito, pues me imagino que luego nos comparten a toda la presentación, pues de ver ese breve video donde se hace esa explicación. Llevamos a cabo diferentes ediciones. Digamos que al principio éramos muy Robin Hood, entonces quisimos, una vez montamos el curso y lo utilizamos al interior de la universidad, proponernos que el problema no es cuando los estudiantes entran a la universidad, el problema está desde que está en el colegio. Entonces, ¿por qué no atacamos ese problema en su raíz? Entonces, en vez de esperar que el estudiante entre a la universidad para intentar nivelarlo, nivelémoslo desde que está en 10º y 11, para que cuando entre a la universidad, pues entre directamente a cálculo, bueno, y se bajen los índices de deserción, todas esas problemáticas asociadas. Entonces, en esa intento de ser Robin Hood, que dijimos, listo, abrámoslo libre para todo mundo, y en esa primera versión que fue en 2015, participaron cerca de 8.300 estudiantes, y esto muy enfocado en Antioquia. ¿Por qué? Pues porque la publicidad que hicimos fue muy con la red de rectores, que era una iniciativa de la Universidad Nacional, donde habían instituciones principalmente de Antioquia. ¿Listo? En una segunda versión dijimos, bueno, seamos más ambiciosos, vamos más allá y abramos la convocatoria para todo el país. Eso fue en 2016 y tuvimos cerca de 24.400 estudiantes de más de 500 instituciones del país. La tercera vez, que se fue ya en 2017, aprovechamos mucho el voz a voz. Entonces, mientras que en la primera edición íbamos a prensa, íbamos al noticiero, hacíamos un montón de campañas, ya para la tercera, pues digamos que no nos esforzamos tanto, porque precisamente entre rectores pues iban pasando la voz, entonces ya casi que las inscripciones nos llegaban a nosotros, en vez de nosotros tener que ir a
a preguntarle casi que colegio por colegio. En esa versión tuvimos más de 60.000 estudiantes, casi 900 instituciones educativas y cubrimos casi el 100% del territorio colombiano, exceptuando Guajira y Amazonas, como ven en el mapa. E incluso no sabemos cómo se corrió la voz y participaron algunas instituciones educativas de Ecuador y de Perú. Resultados. Si ustedes están familiarizados con los MOOC, incluso estos que están en Coursera y edX, ellos hablan de una tasa de graduados de entre el 5 y el 20%. En nuestro caso, como ustedes pueden ver, estuvo entre el 4.4 y el 6.3%. Entonces, digamos que ahí las cifras se desinflan mucho porque entonces entran 60.000, pero digamos que se gradúan unos 4.500, 5.000 estudiantes. ¿Qué sucede? En los MOOC hay un efecto y es que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, como decimos mucho aquí en Antioquia, y es como los cursos no valen nada, mucha gente se inscribe, pero a la hora de empezar a desarrollar el curso, pues simplemente no lo toman o no lo finalizan. Entonces esos porcentajes que estamos viendo ahí son los que culminaron con éxito la totalidad del curso. Entonces, si bien son unos números bajos, cuando lo comparamos con otros cursos, como los de Coursera, por ejemplo, que hablan de entre el 5 y el 20%, pues digamos que son equiparables, pero haciendo una salvedad sumamente importante. Y es que mientras el público objetivo de Coursera o el público promedio de Coursera son personas que ya tienen estudios superiores y lo que quieren es especializarse, en nuestro caso, como les dije, eran estudiantes de 10º y 11. Entonces, como comparamos nosotros, digamos, la responsabilidad y la autogestión de unos y otros. Más aún cuando sabemos que en Colombia hay muchísimos problemas de conectividad. Entonces, cuando nosotros hablábamos con muchas instituciones que se matricularon, nos decían como, ay, nosotros matriculamos 100 estudiantes, pero no nos pudimos conectar sino 1 o 2 veces porque, y nos dan todas las razones del caso. Entonces, porque les tocaba desplazarse para conectarse, porque se les caía el internet si era zona rural, bueno, 1000 cosas. Entonces, también hay que entender el contexto en el cual nos estamos moviendo. Eso cuando hicimos un modelo MOOC, o sea, completamente abierto. ¿Qué pasó? Pues digamos que después de la tercera versión, pues dicho así de forma muy escueta, se nos acabó el presupuesto. Ya no teníamos cómo financiar el 100% del curso, porque ustedes entenderán que eso tiene unos costos altos de infraestructura, pero también los tutores, pero también todo el personal de logística que tiene que estar detrás velando para que todo esté bien, etc. Entonces, a partir de la tercera versión, ¿qué dijimos? Miremos qué otras alternativas hay. Y nos dimos cuenta que una de esas alternativas es lo que se conoce como SPOC o Short Private Online Courses, que es aprovechar esos materiales que ya se habían desarrollado en los MOOC como complemento, bien sea a actividades presenciales dentro de nuestras instituciones o para hacer cursos ya más pequeños, bien sea regulares o de extensión. Listo. Entonces eso es lo que se conoce como los SPOC. Digamos que ese modelo SPOC nosotros lo seguimos explotando en el sentido de que ese mismo material MOOC lo llevamos al interior de nuestra universidad para aquellos estudiantes que aún requieren el proceso de nivelatorio. ¿Con qué diferencia? Que no es excluyente, no es que el estudiante o hace el SPOC o coge el curso regular, sino que toma el curso regular y como material complementario se le da el SPOC precisamente como para que le sirva de una ayuda extra en el curso. En un par de ocasiones intentamos hacerlo completamente en línea, o sea, que los estudiantes hicieran el SPOC y si se certificaban no tuvieran que ver el regular,
pero digamos que tuvimos unos problemas de logística al interior de la universidad que nos lo impidieron, pero eso no significa que no pueda llevarse a cabo. Juntando las experiencias y lo aprendido de esas dos modalidades, de los MOOC y los SPOC, se nos ocurrió alguna cosa que fue, bueno, creemos algo que llamamos LOAC, y ese término pues no lo inventamos nosotros, simplemente como para argumentar que es un punto medio. Entonces, si bien los MOOC son masivos y los SPOC son, la S es de short, o sea, como pequeños, y si uno es completamente abierto y el otro es restringido, pues coloquemos algo en la mitad que sea cursos en línea que ya no sean ni masivos ni pequeños, sino un punto medio que nosotros lo llamamos large. Entonces, si bien un SPOC es como en un curso regular de 30, 40, 50, 100 estudiantes y un MOOC tiene decenas de miles, pues que un LOAC fuera por el orden de los cientos o de los miles. ¿Cuál era la idea de eso? Como nosotros ya no podíamos seguir utilizando el modelo de Robinhood porque ya no teníamos presupuesto, entonces le bajamos la masividad y colocábamos un costo de inscripción que finalmente era como simbólico, en el sentido de que si nosotros lo comparamos con lo que vale un curso en Coursera, que son $40, el de nosotros lo llevamos a dólares y daba como $12 en su momento, pues con el valor de dólar de hoy en día es incluso menos dólares, y ese costo nosotros lo utilizábamos para subsanar todos los costos asociados a ese curso. Pues la idea era como que ese curso fuera autofinanciado, entonces que con lo que se recogiera de inscripciones, pues se pagaran los tutores, la infraestructura, etcétera, etcétera. En esa modalidad tuvimos una primera edición donde se matricularon cerca de 900 estudiantes y digamos que ahí lo que nos permitió al tener ese presupuesto fue invertir más en la parte del acompañamiento. Entonces pudimos tener más tutores y más profesores acompañando el curso. Resultados interesantes. Entonces, por una parte, vimos que en el fondo sí se podían autofinanciar esos cursos, y por el otro, que los resultados eran mucho mejores en términos de rendimiento y de aprobación. ¿Qué quiere decir eso? A los estudiantes generalmente, ¿quién les paga los cursos? Los papás, ¿no es cierto? Entonces, cuando pagan ese valor de 40.000 pesos, que puede que para unas familias sea mucho, para otras sea poco, independiente de eso, digamos que ellos sentían que hacían una inversión. Entonces, casi que presionaban al muchacho o a la muchacha para que estuviera en el curso. Entonces, ahí las tasas de participación que tuvimos fueron muchísimo más altas. Entonces, si vemos la gráfica de la izquierda, era como la participación en el tiempo, que si bien tiene picos, hubo como una participación constante. Mientras que si veíamos la de los MOOC, digamos que ahí la curva sí era muy parecida a las que se muestran en Coursera o edX, y es un pico inicial muy alto la primera semana y de ahí para allá decae hasta que quedan como los que finalmente se gradúan. Mientras que aquí la participación fue mucho más constante. Y no solamente la participación, sino el porcentaje de avance. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros medíamos los estudiantes cómo iban avanzando en los materiales y en las evaluaciones, y nos dimos cuenta que la participación era mucho más alta en este modelo que en los modelos MOOC. No sé cómo voy de tiempo porque tengo aquí la pantalla completa, no veo el reloj, creo que ya no tengo mucho. Entonces ya como una reflexión, yo pregunto, ¿nosotros como instituciones educativas deberíamos adoptar alguno de estos modelos, sea MOOC, sea SPOC o sea LOAC? Yo no tengo una respuesta para todo el mundo, pero sí les puedo dar como varios datos. Lo primero es que Colombia es uno de los países que más consumen cursos en línea en el mundo. O sea, si nosotros vamos a Coursera, por ejemplo, un volumen importante de los estudiantes que terminan los cursos, sobre todo en el área técnica, son colombianos.
Lo que nosotros no tenemos tanto es oferta de cursos. Entonces tenemos mucha demanda, pero no tenemos tanta oferta. En la tabla de la derecha pueden ver algunas de las universidades y los cursos que ofrecen en las respectivas plataformas, pero obviamente eso ha ido creciendo. Al principio, yo me acuerdo cuando uno no encontraba sino 3 universidades en esas plataformas, ya hay muchos más y simplemente como dato anecdótico, después de muchos intentos, la Universidad Nacional solamente este año montó su primer curso. Entonces tenemos un curso en Coursera. Ese es como nuestro primer pinito. Pero montar esos cursos también lleva consigo varias interrogantes. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a varias de las universidades que están en edX y Coursera, ustedes verán que si un estudiante aprueba, por ejemplo, un curso en Coursera y luego ese estudiante entra a esa universidad, él puede convalidar ese certificado para no tener que ver el curso. Si nosotros lo pensamos de cierta manera, ese estudiante ya tiene los conocimientos, nosotros no tendríamos por qué obligarlo a volver a ver el curso. Entonces, esa es una de las aproximaciones que uno podría seguir. Ofrecer las cosas antes de o durante, cuando digo eso es la permanencia del estudiante en la universidad, y que él tome una modalidad u otra, pero que sean convalidables. Otras interrogantes que uno podría hacer es, ¿para qué más podemos utilizar esos cursos? Entonces, todas nuestras universidades hacen cursos de extensión. Si nosotros lo llamamos a estos modelos, digamos que no tiene por qué perderse la calidad de los cursos. En cambio, lo que pueden aumentarse son los volúmenes, porque entonces si en un curso de extensión normal yo puedo atender 20 estudiantes, si yo lo llevo a una de estas plataformas, pues ustedes saben que hay cursos súper populares que han superado el 500.000 de estudiantes. Obviamente pues son casos excepcionales, pero es una realidad. Entonces esa es una opción. Y la otra interrogante es, bueno, montemos nuestros cursos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿nos vamos para un Coursera o un edX? ¿O montamos nuestra propia plataforma? ¿O nos bajamos uno de esos software libres y lo utilizamos? Entonces, la respuesta es, dependerá de las necesidades de cada universidad. Nosotros, por ejemplo, ¿qué pretendemos que suceda con TICADEM en el futuro? Pues que siendo una alternativa colombiana, muchas de nuestras instituciones empecemos a irnos a esa plataforma y tengamos ahí montados nuestros cursos. Pero obviamente, pues hay muchas alternativas y cada quien es libre. Mi invitación es, empecemos a explorarla, no nos quedemos solamente con lo que conocemos y los cursos presenciales. Si algo nos han enseñado este año es que tenemos que adaptarnos y tenemos que abrazar esos modelos y más, pues mucho mejor que lo hagamos temprano que tarde. Les agradezco mucho la atención. Tengo entendido que hay una ronda de preguntas, entonces quedo atento. Muchísimas gracias. Julián, muchas gracias por la presentación. Te voy a compartir algunas de las preguntas que nos han llegado. Acá nos están agradeciendo tu interesante charla y la pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido con el uso de los MOOCs, tanto para los estudiantes y profesores, y cómo fomentar el trabajo colaborativo? Y lo mencionaste un poco en la charla, cómo evitar la deserción en este tipo de cursos. Listo. Ahí hay varias preguntas, entonces intentaré responderlas todas. La primera, hacer un MOOC o un SPOOC no es fácil, o sea, arrancar es sumamente complejo. En el caso de nuestro curso de matemáticas, lo primero fue convencer a los estudiantes, a los profesores, perdón, de unirse a la iniciativa. ¿Cuál fue nuestra estrategia, entre comillas? Convencimos primero a un profesor y empezamos a montar uno de los módulos, y una vez lo tuvimos montado, se los mostramos al resto de profesores para que se antojaran y vieran que era posible. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. Luego se unieron 2 profesores más y así fue que pudimos hacer nuestro curso. Aún así, hay que reconocerlo, es un proceso arduo en el sentido de que yo creo que todos en la pandemia lo hemos vivido.
cuando yo voy a dar un curso normal de tablero y marcador, muchas veces no se prepara en el sentido de que yo tengo mis diapositivas y en la medida que las voy proyectando, pues como que todo fluye en mi cabeza y es muy natural. Mientras que si yo me voy a parar enfrente a una cámara, casi que yo tengo que tener muy claro el guión, porque entonces ya nos vamos en un formato de autocontenido de corta duración. Entonces lo que yo digo en una clase, en hora y media, donde en todo momento me están haciendo preguntas, cuando yo lo hago en la cámara lo tengo que sintetizar mucho. Entonces tiene que haber un proceso de preparación. Lo mismo con la evaluación. O sea, todos estamos acostumbrados a hacer el examen en papel. Cuando yo lo voy a llevar a alguna de estas plataformas, yo tengo que sentarme a pensar muy bien cómo hacer para que esa evaluación no sea simplemente un checkbox, como yo pasé por acá, sino que en efecto sirva para evaluar las competencias del estudiante. Entonces ahí también hay un trabajo. Pero todo eso se ve recompensado, porque una vez uno ya tiene bien montado el curso, hacer las cohortes que sean, pues no es sino proveer el acompañamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos mucho esfuerzo la primera vez, pero ya de ahí en adelante, ¿nosotros qué hacemos? Pues conseguimos los tutores, pero el material no se rehace, o sea, a lo mucho se retoca, se corrige, se hacen algunos ajustes, pero ya eso queda ahí listo para seguirlo usando. Entonces, digamos que hay unos, ese esfuerzo se ve recompensado en el futuro. María, ¿me recuerdas qué era la otra parte de la pregunta? Sí, es cómo fomentar el trabajo colaborativo y evitar la deserción en los MOOCs. Esa era la segunda Listo. pregunta. Gracias. La colaboración es algo natural en estos modelos. Y lo digo honestamente, uno entra como profesor a la hora de monitorear el curso y uno ve que los estudiantes son sumamente participativos y entre ellos se ayudan, bien sea para explicarse conceptos o para resolver los problemas que uno deja en el curso. Entonces, digamos que una gran parte de la arandela de esa maquinaria que es el curso es la componente social y eso es una cosa muy orgánica. ¿Listo? ¿Qué nos ha pasado? Que nosotros nos damos cuenta que los estudiantes cada vez como que generan nuevas mecánicas de interacción que uno no prevé, pero que finalmente funcionan. Entonces uno, por ejemplo, es todo feliz montando el foro, no sé qué, y cree que todo el mundo va a entrar ahí. Y resulta que los estudiantes crean un grupo de WhatsApp en medio minuto y ya todos están chateando por ahí. Entonces yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, pues simplemente es una realidad. Pero ahí se ve la parte social como en su máxima expresión. Listo. Lo segundo, ¿qué hacer con la deserción? Eso es una pregunta sumamente difícil que tiene muchas aristas. Nosotros, ¿qué hemos intentado hacer? Acompañar ese curso con diferentes estrategias, desde lo didáctico y también como desde lo académico. Entonces, por ejemplo, desde lo didáctico, ¿qué hacemos? Esos plus que les dije que intentamos explorar. Entonces, por una parte, la ludificación, por el otro, la analítica de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, con la analítica de aprendizaje, nosotros tenemos unos algoritmos de predicción de rendimiento para cuando la plataforma se da cuenta que un estudiante está, por ejemplo, bajando rendimiento, le saca unas alertas automáticas, tanto al estudiante como al profesor. Porque ustedes entenderán, si tengo 1000, pues difícilmente voy a estar al tanto de lo que hace cada uno de esos 1000. Pero esas herramientas automáticas lo que permiten es como hacer ese acompañamiento automático y sacar como esos bombillos de, venga, aquí está pasando algo, prestémosle atención y cuando nos damos cuenta de eso, pues la idea es ayudarle al estudiante en esos casos. Lo otro es desde como les dije, la ludificación. Entonces, que el estudiante tenga una motivación, no solamente explícita, o sea, que hago el curso por ganarlo, por tener la nota, por, bueno, lo que sea, sino también como una motivación implícita. Entonces, por ejemplo, qué bueno ir ganando puntos en el curso para salir en el top de esta semana y obtener los reconocimientos para que los otros estudiantes me vean. O yo me quiero ganar esta medalla para publicarlo en mi Facebook para que mi tía me felicite. O un montón de cosas, un montón de dinámicas extra que uno no cree, pero que tienen un efecto
psicológico importante en el estudiante. No es lo único que uno puede hacer, o sea, como profesores yo creo que todo el día tenemos que estar pensando como en nuevas ideas para atacar esa deserción, porque es una realidad. Lo que nosotros hemos hecho con esas mecánicas nos ha dado muy buenos resultados, pero somos conscientes de que hay que seguir trabajando y seguir explorando. Julián, te voy a hacer una última pregunta y al final, si tenemos otro espacio, abordamos las demás. Nos preguntan si la Claro. plataforma TIC Academia depende de la Universidad Nacional o es externa. En este momento es externa en el sentido de que son unos egresados los que están a cargo de ella y la administran. Pero digamos que estamos en proceso, aprovechando que por fin se desenredó la ley de spin-off en Colombia, para ver cómo la vinculamos de manera formal a la universidad. O sea, que sea como un producto de la universidad, pero que quede abierta para la comunidad académica. O sea, que cualquier otra institución que se quiera unir y montar sus cursos puede hacerlo. Julián, te agradecemos mucho presentarnos todas estas experiencias en este tipo de cursos desde la Universidad Nacional y ahora le damos paso a Sebastián Gómez Jaramillo de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Buenos días. Entonces, bueno, mi nombre es Sebastián Gómez. Soy docente de Tecnológico de Antioquia. Soy el encargado de la Unidad de Virtualidad y Tecnológico de Antioquia. Y bueno, también soy egresado a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, también lo que van a ver a continuación es un poco del legado también que tiene Julián. Es una continuación de la exposición de él, porque hay muchas partes que han sido gracias al apoyo que he tenido con Julián desde la universidad. Entonces, bueno, te acabamos para comentar un poco las experiencias que hemos tenido con el tema de los MOOC, con los temas del SPOC y el tema pues del LOAC, aunque LOAC es como tal un término pues propio, pero que realmente se podría aplicar bastante a partir pues, de lo que mencionó Juliana anteriormente. Entonces, estas experiencias de MOOC, SPOC y LOAC, pues tanto desde Tecnológico de Antioquia como lo hemos utilizado, y finalmente voy a mostrar una experiencia particular que es como un valor agregado que tendríamos en este tema de desarrollo de MOOC para dar como un factor diferenciador. Bueno, desde el Tecnológico de Antioquia, pues nosotros somos una institución universitaria de orden departamental, somos público y dependemos de la Gobernación de Antioquia. Hemos tenido pues el desarrollo de la parte virtual, es un desarrollo relativamente corto, apenas vamos a abrir nuestro primer programa virtual el próximo año, pero sí hemos dado pues, nuestros pasos, tanto de cursos virtuales, tanto de apoyo a la presencialidad, hasta pues, desarrollar algunos temas con los MOOC, que es lo que venimos acá a exponer. Entonces, lo primero que hicimos fue los primeros pasos, a partir del grupo GISTA, el Grupo de Investigación en Ingeniería de Software de Tecnológico de Antioquia, se crea la línea de investigación de apoyo tecnológico a ambientes de aprendizaje, y a partir de allí se empieza a trabajar con el diseño de contenido, actividades, adaptación de la plataforma, crear un primer modelo de cómo vamos a ir trabajando con la virtualidad, pues esto ya hace algunos años, y cómo irlo adaptando. Entonces lo primero que se hizo fue apoyar los cursos presenciales con algunos usos de herramientas TIC, tanto con plataformas virtuales como uso de herramientas TIC dentro de las clases. Entonces lo primero fue ir hacia allá. Posteriormente ya empezar con los cursos virtuales y poder seguir con el paso de cursos masivos. Entonces, en estos cursos virtuales, lo primero que se hizo fue adaptar un modelo instruccional, se adaptó el modelo de la 5E, y ese modelo es el que estamos utilizando para los cursos virtuales en general, inclusive para estos cursos masivos también. Entonces, ese modelo como tal es para cursos completamente virtuales, diferente a los cursos con apoyo, los cursos presenciales con apoyo a herramientas TIC, como inclusive los cursos que se están dando este año a raíz pues, de la pandemia, son cursos presenciales con apoyo de TIC, que realmente están dando de forma remota, y la plataforma está siendo utilizada viéndolo desde ese punto de vista, que siguen siendo cursos en tiempo real de forma remota, entonces el modelo es diferente. A partir de crear ese modelo instruccional, se creó el proceso de la unidad de virtualidad que estoy coordinando, se creó el proceso de centro de producción y medios, que ya fue un proceso independiente que realmente apoya a toda la institución, y a partir de ahí ya puede generar nuestros propios contenidos con un alto nivel de calidad,
y adaptado a las necesidades tanto de las facultades como de educación continua. Se crearon los primeros cursos masivos. Esos cursos masivos son privados, entonces caben dentro de ese grupo de cursos privados, que son, por ejemplo, nivelatorio de matemáticas, nivelatorio de inglés, nivelatorio de lengua materna, inclusive el curso de lengua materna formal. Es un curso que tiene en promedio entre 1.500 y 2.500 estudiantes, y es abierto, pues digamos que es privado, pero es abierto, los estudiantes lo hacen con unas semanas, con una estructura de MOOC, pero es un curso masivo como tal, donde los estudiantes pues van desarrollando los contenidos semana a semana, con unas fechas específicas, pero con mucho trabajo autónomo por parte de ellos. Hay otro tipo de cursos abiertos que se han generado, como el curso de preparación para las pruebas Saber Pro, o para todo el personal de la institución, el curso de la cátedra TDA. Entonces, en general, esto es como un repaso histórico a lo que nosotros hemos hecho como Tecnológico de Antioquia dentro de la institución para llegar a lo que vamos a presentar en este momento. Este modelo instruccional de la 5E es un modelo que lo que busca es que los estudiantes, cuando ingresan a un contenido nuevo, a un nuevo tema, pasen por 5 momentos. Entonces, el primer momento es el momento del entérate, que de esta forma es como el rompehielos, para que el estudiante conozca sobre qué hace la temática. Entonces, es como identificar los saberes previos que tiene el estudiante o las concepciones que tiene antes de abordar un tema. Entonces, a ver, el estudiante, vamos a hablar, por ejemplo, de programación. Entonces, en ese curso de programación, te le preguntamos, para usted qué es una condición? O le mostramos un video de una condición básica, que está lloviendo, entonces esto que no sale paraguas. Y ese es el entérate, que realmente es una adaptación en inglés del engagement, que es más como generar ese compromiso y esa motivación del estudiante con el curso. Después buscamos que el estudiante explore un contenido, entonces explora, es más basado en videos externos, documentos externos, para que se vaya haciendo una concepción propia de los contenidos como tal que va a haber en esa temática. Posteriormente está en el curso, está el momento del explica, que el explica es como el momento más tradicional, que para el profesor es más fácil de explicarles, pues de decirle al profesor que lo que tiene que hacer en el explica, porque es, digamos, que lo que se adapta más a los cursos presenciales. Es saber que el profesor pueda llevar esos materiales, esos videos, esos textos, esas explicaciones como tal, que permitan afianzar conceptos. Entonces, básicamente es más hacia afianzar conceptos y conocimiento para los estudiantes a través de explicaciones, que esas, lo que se explicó en el entérate, pueda ser llevado adecuadamente a que el estudiante realmente entienda ese concepto como tal. Posteriormente sigue un momento del elabora. Ese elabora es ya que el estudiante aplique esos conceptos en algo tangible, o sea, aplicar un proyecto, aplicar un ejemplo, una situación problemática, y también puede ser de parte del docente cuando hace sus explicaciones, pero ya adaptado a un momento en específico o a un proceso en específico. Y finalmente, él evalúa, que es donde se va a validar el conocimiento que tienen los estudiantes. Esto es importante, no es un modelo propio, es un modelo inicialmente creado para química en los años 80, pero que se ha ido adaptando, se ha ido mejorando, y ese que nosotros utilizamos en nuestros cursos, y va pues muy de la mano con el modelo pedagógico nuestro. Y así es como tenemos los cursos virtuales, los MOOC y todo lo demás. Cada temática se aborda desde estos 5 pasos para que el estudiante tenga, desde el momento en que se entere, que conozca sobre qué es un tema, hasta el momento en que se evalúan esos conocimientos. Entonces, bueno, seguimos. A partir de ahí es como lo que hemos desarrollado y conociendo para poder crear nuestros cursos. Después de eso, pues gracias también un poco al tema de la pandemia, al tema de COVID-19, pues nos permitió dejar de caminar y empezar a correr un poco más, porque ya nos tocó dar pasos agigantados, íbamos poco a poco, pero también este tema del COVID, pues que no solamente en el tecnológico, sino a nivel general, cambió la percepción de muchas personas. Entonces eso, pues a pesar de todo lo negativo que pudo surgir este año, es algo también que es positivo. ¿Por qué? Porque ya personas que de pronto no veían con buenos ojos el uso de la virtualidad, personas que no confiaban en que una persona podría aprender a través de un computador, cambiaron esa percepción y es algo que pudimos aprovechar. Entonces, de los pasos que estamos dando, pudimos hacer unos pasos más grandes que realmente nos van a servir bastante a futuro. Entonces, lo primero es que se creó un curso de herramientas TIC fundamental. Entonces, pasamos un día cualquiera, el 15 de marzo, a mirar qué va a pasar con todo este COVID-19 y a decir, definitivamente toca seguir virtual, los proveedores tienen que adaptarse. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? Es un curso masivo, pero es un curso privado.
¿Por qué? Porque está enfocado a los docentes de nosotros. ¿Y por qué? Porque no es un curso de herramientas TIC a nivel general, que cualquier persona lo puede hacer, aunque si bien pues cualquier persona lo podría hacer, sino que es un curso enfocado al público nuestro. Entonces ahí es cuando también empieza a hacer parte de ese término del SPOC, porque es un curso pues para seguir la persona, pero que tiene una condición que está abierto a un público particular, un público privado, y de esta forma tiene que adaptarse a esas necesidades de ese público. En nuestro caso, era adaptarse a nuestros docentes, a nuestro personal administrativo, pero finalmente, bueno, pues finalmente al modelo académico y tecnológico de Antioquia y a las herramientas que nosotros teníamos disponibles. Es decir, no podíamos generar un curso genérico de cualquier tipo de plataforma o un curso genérico que hable en términos generales de la educación virtual, sino que ya era un curso muy enfocado a mi práctico para que el docente dentro de 15 días sea capaz de seguir su clase que daba tranquilamente presencial apoyada por estas herramientas virtuales. Entonces, aprender a utilizar las herramientas, aprender a utilizar pues, la plataforma nuestra del Moodle, tanto desde los recursos, desde las actividades, aprender a manejar las herramientas de trabajo sincrónico, tanto Zoom, que tuvimos la posibilidad de utilizar Zoom, como el tema de Microsoft Teams. Entonces eran dos herramientas disponibles. Zoom fue a través de Renata que nosotros tuvimos las salas. También pues aprovecho acá el espacio para agradecerle a Renata por esa disposición que tuvieron para tener 120 salas y poder utilizar todos los cursos tenían su sala de Renata en cualquier momento. Eso fue bastante favorable para nosotros. Entonces, herramientas TIC, lo que nosotros enseñamos a ese grupo cerrado es cómo poder acceder y cómo poder utilizar todo enfocado al estudiante tecnológico de Antioquia. Después se creó una nueva versión que va a ser abierta para siguientes semestres, que a diferencia de esta primera, está pensada para que sea autónoma por parte de los estudiantes, que los estudiantes pues son docentes. ¿Por qué? Porque la primera, pues hacer un grupo mayor, eran cerca de 700 docentes, 300 personales administrativos, teníamos que tener un seguimiento más acorde, teníamos que estar más pendientes, si bien los foros se manejaban muy bien autónomamente, los estudiantes se respondían entre sí, pero estar muy pendientes, respondiendo correos, ayudando a profesores que tenían mayor dificultad con las herramientas, e inclusive generando contenido extra para los profesores que les gustó mucho la herramienta, poder ir un poco más allá y utilizarla a nivel general, que también es otra importancia de este curso. Era un curso base con lo mínimo que cualquier persona necesita para dar sus clases, y eso era lo que los docentes tenían que hacer, pero había unos contenidos extras para motivar a otros docentes que quieran ir más allá y que realmente muchos lo hicieron. Entonces después, ese sigue siendo un curso SPOC porque es un curso cerrado, es un curso pequeño, pero ya tiene una ventaja que va a ser autónomo y va a estar abierto pues, para siguientes semestres, para los docentes que vayan llegando nuevos, puedan utilizar estas herramientas. Con respecto a cursos como tal abiertos, se realizó un curso de bioseguridad que tuvimos cerca de 7.000 estudiantes de todo el país, que era un público pues, muy específico que necesitaba estos cursos para poder abrir sus empresas, era pues más que todo peluquería, temas de manufactura y otro tipo de tiendas que necesitaban esos cursos para poder abrir. Entonces también es un curso MOOC que fue abierto, pero tenía una condición muy especial, que eso pues ayudaba mucho a que no hubiera casi deserción. La gente requería hacer ese curso, entonces era un poco diferente porque había una necesidad detrás que era terminar y certificarse, mientras con un curso muy tradicional, como le mencionaba Julián, los estudiantes lo matriculan, es muy normal que un estudiante pues ingrese, matricule muchos cursos, sea feliz matriculándose cursos, pero de ahí a que los termine es diferente. Entonces en este caso tuvimos esa ventaja. Eso fue una primera versión. Después, pues a medida que fue pasando el tiempo, se volvió a ofertar a un bajo costo y ya sería adaptado a lo que mencionaba Julián, que sería el LOAC, que es un curso abierto, puede ser para un público grande, pero a unos costos determinados, que era un costo bajo, y también eso ayudaba a que la persona que lo pagaba, pues, y lo terminaba. Entonces teníamos eso. Tuvimos dos cursos tradicionales para los estudiantes que eran masivos, pero que eran cerrados bajo el modelo de nosotros. Tenemos el curso de herramientas TIC para los docentes, que fue pues también masivo, pero enfocado al modelo de nosotros. Y tuvimos un curso de bioseguridad abierto a cualquier tipo de público. Pero también como experiencia en el tema de los MOOC, pues tuvimos la posibilidad, que pues era algo abierto, que fue Coursera for Campus. Coursera for Campus es algo que Coursera le ofrece a ciertas instituciones para comprar un paquete de cursos o un paquete pues tanto de cursos o como de estudiantes
para que ellos pues tengan un año, un tiempo determinado para terminar sus cursos. Por el coronavirus, Coursera abrió Coursera for Campus de forma gratuita y pues simplemente tocaba inscribirse. Lo único que sí nos pasó fue que la idea era aprovecharlo mientras no estaba todavía de regreso las clases sincrónicas pues con los estudiantes, que nosotros tuvimos como ese tiempo de preparación para empezar después de Semana Santa las clases como tal, de la idea de empezar antes, pero pues la respuesta Coursera salió casi que a la par, entonces eso nos afectó un poco. Porque entonces la ventaja fue que Coursera nos dio 600 cupos para que nuestros estudiantes hicieran cualquier, o la gran mayoría de cursos de Coursera, eran cerca de 4.500 cursos y de hecho están habilitados hasta ahorita el 30 de septiembre. Entonces también fue una experiencia con MOOC, porque entonces ya también los estudiantes les decíamos, bueno, están en la casa, tiene la posibilidad de estudiar los cursos normales de nosotros, que está matriculado en pregrado, pero el que quiera también tiene la posibilidad de que venga y estudie los cursos de Coursera y pues pueda ir un paso más allá, pueda profundizar y demás. Eso se hizo en diferentes instituciones, por ejemplo en la Nacional había un seguimiento tal que los estudiantes si en una semana no se conectaban, se le quitaba la licencia, nosotros fuimos un poco más flexibles, pero lo que hicimos fue que con algunos cursos formales se le pedía a los estudiantes, dado que había una flexibilidad curricular, no hubo parciales ni finales, que esos parciales y finales podían ser reemplazados con los certificados de los cursos en Coursera. Entonces, en los cursos que hicimos este énfasis, tuvimos muy buen resultado, los estudiantes pues, terminaban sus cursos, aprendían un poco más y quedaban con un certificado oficial de Coursera. Mientras otros cursos que dejamos abiertos para que cualquier estudiante lo cogiera a los 600, la decepción fue muy grande porque pues, es normal en los MOOC que la gente los matricula feliz porque es gratuito, porque es muy bueno, pero a la hora de la verdad no alcanza a cumplirlos bien. Entonces, eso en general fue lo que nosotros estábamos haciendo en el Tecnológico de Antioquia. Pero a continuación voy a mostrar otra experiencia que se tuvo, que es un curso MOOC muy particular que realizamos, que fue pues un desarrollo, un modelo que es para aplicarlo en siguientes elementos de curso, de MOOC, que fue pues, el trabajo doctoral mío, que lo hice es con Julián, y que fue la adaptación de un tema de un MOOC para desarrollo de software ágil de forma colaborativa. Entonces, ¿cuál era el reto? El reto es crear un curso masivo que muchas personas puedan ingresar a hacerlo, dado que ahorita desde Talento TI, desde Sapiencia, desde otras instituciones se está buscando cómo hacer para que más estudiantes estén dentro de este área de programación, tanto desde un nivel básico como un nivel avanzado. Entonces, buscamos una alternativa de cómo llevar a que los estudiantes puedan aprender desarrollo de software en un buen nivel, pero de forma masiva, y que además pueda ser de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque ahorita es muy importante que los estudiantes aprendan a trabajar de forma colaborativa. Y eso es un reto gigantesco en el tema de los MOOC, porque los MOOC normalmente son autónomos y son pues por parte de los estudiantes como tal. Entonces, eso fue lo que nosotros estamos haciendo. El curso fue un curso, buscamos que fuera un curso que sea un curso agradable, que sea un curso llamativo y que no fuera, por ejemplo, un curso básico. ¿Por qué el curso básico? No hay que de pronto, a veces ese es el problema que se tiene con estos ofrecimientos de herramientas TIC, porque la gente que quiera hacer estos cursos de programación y demás es público que ya tiene nociones de programación básica. Entonces, en este caso era un curso de Node.js, que es una herramienta, o más bien es un lenguaje basado en JavaScript, del lado del servidor, que es bastante popular, que ha ido creciendo mucho en la industria, en varias necesidades, pero que de todos modos todavía en las universidades como educación formal no está tan marcado. Entonces era un curso que genera un valor agregado para muchos estudiantes. Un curso de educación no formal, porque pues era un curso masivo, abierto a cualquier persona, era gratuito, en estas primeras versiones fue gratuito, y simplemente requería un conocimiento básico de programación, específicamente un conocimiento básico de JavaScript. Hubo 476 matriculados, en este caso que voy a mostrar, en otro caso hubo cerca de 500. Entonces, si bien no fue tan masivo de miles de estudiantes, si es un curso masivo, pues porque era cientos de estudiantes. El enfoque del curso fue sobre aprendizaje en Node.js, es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor. JavaScript, como lo conocemos normalmente, es del lado del cliente, es decir, lo que la persona está viendo, y eso le envía información al servidor que se trabaja con PHP, con Python, con .NET, en fin. Pero JavaScript permite, aprendiendo solamente pues, programación JavaScript a través de Node.js,
También tener esa interacción con bases de datos y con el lado del servidor. Permite tener aplicaciones livianas, que es una gran ventaja, aplicaciones resilientes y aplicaciones que trabajen en tiempo real, que es algo que de pronto con otros tipos de lenguajes del lado del servidor no es tan funcional. Aplicaciones en tiempo real como los chats, como las notificaciones y demás, porque la forma como trabaja JavaScript no es un elemento debajo de otro, sino que es a través de una llamada, pues un elemento lo puede buscar en cualquier momento, entonces no trabaja por bloques y esa es una gran ventaja que tiene. ¿Qué se hizo? Había momentos que eran 4 entregas, una individual y 3 grupales. Entonces, el primer reto era hacer que los estudiantes trabajen en equipo. Entonces, cuando nosotros decíamos trabajen en equipos, pues generamos un valor agregado para ellos, generamos algo y una motivación para que el estudiante viera que trabajando en equipo, pues podía aprender un poco más, podía desarrollar habilidades blandas y podía ser más enriquecedor el tema del MOOC. Pero, obviamente, teniendo 476 estudiantes distribuidos en todo el país, inclusive internacionalmente, era imposible que todos trabajaran de forma grupal. Entonces también se les dio la oportunidad de hacerlo de forma individual, pero de forma grupal, pues gracias a la motivación que tuvieron, fue bastante favorable ese tema. El curso como tal, entonces se basó en un modelo general de un curso ágil. Entonces cuando nosotros hablamos de un desarrollo ágil, pues de un modelo de desarrollo de programación ágil, tiene algo similar a esto, simplemente se hizo una adaptación para que fuera de forma de curso. Entonces tiene una pila de proyectos que son todo lo que el docente pide que el estudiante haga dentro de un proyecto y el equipo de estudiantes eran los desarrolladores, un Scrum Master que podía ser un estudiante o un docente. A partir de ahí, el docente les plantea un proyecto y ese proyecto va a tener unas historias de usuario, que son las actividades que los estudiantes van a cumplir. Todas esas actividades que ellos tenían durante el semestre los convierten en una pila de producto, que es el proyecto de clase. Entonces, en general, antes de iniciar, tienen un montón de actividades una tras otra, que se convierte en una pila grande del proyecto de clase. ¿Qué van a hacer? Esa pila grande del proyecto de clase la van a distribuir en 4 semanas. Acá, como es un proyecto de una temática que están aprendiendo, pues la distribución de 4 semanas también era por niveles. Entonces, obviamente, en la primera, bueno, no tanto semanas y entrega, la primera entrega era un nivel muy básico, la segunda entrega era un nivel un poquito más avanzado a partir de lo que ellos iban aprendiendo en el curso, y así hasta tener una entrega final mucho más robusta con todos los contenidos del curso. Entonces, a diferencia de un proyecto normal que todos los elementos son iguales, acá pues sí, los proyectos de las actividades de clase iban de un nivel muy básico a un nivel más complejo. Entonces ellos planeaban el sprint entre el equipo de trabajo o de forma individual, que normalmente pues dura de 2 a 4 semanas, dependiendo del curso. Y en este caso pues se habla de una reunión por clase. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un curso tradicional, pues los estudiantes tienen muchos otros cursos, trabajan, tienen otras actividades, entonces pedirles que se reúnan diario es imposible, pero sí que al menos una vez por semana tengan una reunión por clase. Tiene el sprint, al finalizar el sprint los estudiantes entregan la revisión, la retrospectiva a través de un prototipo funcional. ¿La revisión qué es? Es un checklist donde el estudiante va a decir si cumplió o no cumplió las actividades. Entonces, básicamente tengo la lista de actividades y ellos van chequeando, cumplieron, no cumplieron. Y la retrospectiva es mirar entre ellos, hablar. Bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos mejorar esto otro? Y a partir de ahí, hacer un plan de mejoramiento para el siguiente entrega. Se tenía también el Burden Chart, que el Burden Chart es unas actividades, que es una gráfica, que la gráfica me va diciendo si yo cumplo con las actividades semanalmente o diario o como sea, adecuadamente, tengo que terminarlas en tal fecha de una forma así, pues diagonal normal. Pero la va comparando con el rendimiento real que van teniendo los estudiantes. Entonces, si los estudiantes están atrasados, pues la gráfica va a estar negativa. Si los estudiantes van muy bien, la gráfica está positiva. Y la idea es que los estudiantes, a partir de ese segundo chat, de esa gráfica que está acá en la mitad, ellos vayan bien nivelados, que lo que tenían que entregar vayan a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de un proyecto tradicional, pues lo normal es que el estudiante el fin de semana antes de la entrega haga todo. Entonces la gráfica sería una línea recta que no ha hecho nada y al final pues terminó todo el trabajo. En este caso se buscaba que fuera una diagonal para que el trabajo no se acumulara tanto, sino que fuera a un ritmo pues normal. Sin embargo, pues es normal que al final pues la mayoría de trabajo quede para el final. Funciona igual en Colombia como en cualquier país del mundo, se da mucho. Herramientas para soportarlo. Entonces ya hablando como tal de este curso, entonces teníamos gestionar proyectos ágiles, entonces donde los estudiantes van a hacer sus historias de usuario,
su pila de producto, donde van a hacer la planeación, la revisión del sprint, retrospectiva, reuniones y este Burdon Chart. Entonces tenemos que buscar una plataforma que permita gestionar estos proyectos ágiles. Sistema de Administración de Aprendizaje, el LMS. ¿Por qué? Porque igual es un MOOC que va a tener recursos normales, va a tener tareas normales, va a tener herramientas de comunicación como foro, chat y demás. Tiene que tener una interfaz agradable y adicionalmente, pues como valores agregados, el tema de analítica de datos y ludificación. Si bien existen muchas herramientas para este tema de los MOOC, en este caso decidimos adaptar el mismo Moodle que teníamos para utilizarlo. Es más pensado para cursos tradicionales y no para MOOC, pero perfectamente puede funcionar pues, dentro de un MOOC. El repositorio, pues no es obligatorio, pero fue algo importante para este tipo de curso. ¿Por qué? Para poder hacer seguimiento de las actividades de los estudiantes. ¿El repositorio qué es? Que el estudiante, dentro de su proyecto, dentro de su entregable, cada uno tenía responsabilidades. Y ellos van subiendo esas responsabilidades al repositorio. Y de esta forma, uno, tiene un control de versiones, saber quién hizo qué y en qué momento, saber cuál fue la aporte individual de cada uno del proyecto. Si alguno comete un error, pues simplemente se da una versión anterior y lo recupera y fomenta el trabajo colaborativo porque todos están viendo lo que están haciendo los demás. Y es diferente a cuando se reúnen en un solo equipo a programar, porque generalmente pues ahí aportaría uno, sino que cada uno desde su casa, desde su distribución en su equipo, iba trabajando e iba aportando el proyecto. La plataforma, entonces, pues la plataforma LMS, entonces se busca un sistema de gestión de proyectos para todo lo que tuviera que ver con ágiles, el repositorio para todo lo que tenía que ver con programación como tal, y el LMS tanto para los recursos educativos como para el sistema de evaluación. Y también todo esto vinculado con unos elementos de ludificación, que es usar esos elementos de juego en un contexto serio para ir motivando a los estudiantes. Eso ya lo vemos acá. Entonces, ¿qué se tenía? Que, por ejemplo, cuando los estudiantes hacen su equipo de trabajo, entonces los equipos de trabajo, pues que no solamente sean Juan, Marta y María, sino que sea el equipo tal. Entonces se llaman un nombre. Entonces, pues hubo cerca de 70 equipos, unos nombres muy creativos. Y aparte del nombre, tenían que crear un avatar. Entonces, eso también le dio identidad a los estudiantes y se motivan con su equipo de trabajo. Que realmente los equipos de trabajo, los que empezaron y que empezaron a trabajar pues todos juntos, y que al final dijeran que uno u otro estudiante no colaboró, fueron muy poquiticos. Entonces fue algo importante, aunque también es de rescatar que el público objetivo de este curso era un público pues ya responsable, un poco mayor, que es diferente, por ejemplo, de lo que se mencionaba en el ejemplo anterior, que era un público de 16, 17 años que apenas vaya a la universidad. Los primeros son los avatares. El otro, a través de lo que ellos hacían, a través de las entregas, a través de las interacciones, a través de participar en los foros y demás, habían unos puntos y unas tablas de líderes para motivar a los estudiantes, tanto de forma individual como grupal. Se generan premios y recompensas, habían contenidos que eran bonus y entregas que eran bonus, pero que casi todo el mundo los hacía, por más de que no fueran obligatorios. Estaba el tema de los niveles, ¿por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, ingresa a cualquier juego, empieza de un nivel muy básico, que es un nivel pues, donde va a aprender a caminar, a saltar, a disparar, no sé, y va subiendo de nivel, hasta llegar a un nivel máster. En este caso, ¿qué era? Un nivel muy básico donde va a aprender qué significa Node.js, cómo se maneja la plataforma, cómo se instala Node.js en un servidor, empezar a hacer un desarrollo en el terminal con una pantalla negra y letras verdes, hasta llegar a hacer una página completamente funcional, con una base de datos completamente funcional y con ciertas herramientas pues muy adecuadas. Eso fue otro factor que se hizo diferencial a este curso. O sea, no es un curso simplemente de enseñarnos JS, sino que era un curso de enseñarnos JS a través de un proyecto, para que ellos no solamente vieran desde la terminal cómo funcionan las cosas, sino que vieran visualmente cómo se hacían. Entonces se le vinculó elementos como de Bootstrap, el elemento de GitHub, el elemento del trabajo de Trello pues, para el tema de colaboración. Entonces eran elementos generales que ayudaban a que este MOOC fuera muy completo. Y a partir pues, de la revisión, prototipo, retrospectiva, pues había unas medallas y había una retroalimentación por parte de otros estudiantes. Y otro elemento pues, fundamental en la verificación es que hay una narrativa que permite ir llevando pues, los elementos de juego y cómo va a ser los niveles y demás. El modelo general, entonces este modelo general tenía pues una parte de teoría, una parte de práctica, de evaluación. La teoría es lo que se daría en el MOOC tradicional, lo que está a la izquierda y a la derecha. La teoría es los lenguajes de programación, el agilismo, bases de datos, entre otros. Tal cual como en un MOOC tradicional. Entonces había un módulo 1, tenía una teoría, módulo 2 tenía otra, etcétera, etcétera. A partir de los
recursos tradicionales, videos, presentaciones, contenidos interactivos, documentos, entre otros. La evaluación tradicional, hay rúbricas, evaluación por pares, autoevaluación, evaluación docente, cuestionario, actividades. Y está todo el tema de la verificación, que todo esto junto estaba dentro del sistema LMS y del sistema de gestión de proyectos. Antes de seguir, se me perdió una diapositiva que es fundamental. La forma de evaluación de este curso, que pues, de pronto por error pues copié otra encima. La forma de evaluación del curso también genera un valor agregado. Como mencionaba pues, también Julián anteriormente, dentro del MOOC está la evaluación por pares, autoevaluación, evaluación de docentes y otras formas de evaluaciones. Cuando yo tengo un curso masivo, con cientos de estudiantes, miles de estudiantes, es muy difícil para un docente calificar a todos estos estudiantes. Por eso se utilizan evaluaciones que sean automáticas, como cuestionarios o algunas actividades, o en programación que el programa compile, como funciona cualquier página de enseñanza de programación, Datacamp, Khan Academy, etc. Pero acá también era un proyecto. Entonces, para yo evaluar un proyecto, no lo puedo evaluar de forma autónoma, sino que ahí toca hacer evaluación por pares. Pero esa evaluación por pares tenía un valor agregado que era la rúbrica de evaluación. La rúbrica no fue una rúbrica tradicional que utiliza en cualquier curso, sino que la rúbrica eran las historias de usuario de las personas. Entonces, básicamente, ¿cuál era la evaluación por pares? Era hacer el proceso de revisión. Entonces, ¿qué pasaba? A los estudiantes se les daba una indicación de qué tienen que hacer en ese entregable a partir de unas historias de usuario. La historia de usuario es qué, cómo y para qué lo va a hacer. Entonces, una básica. Que yo como usuario necesito ingresar al sistema por medio de un sistema de login para acceder. En este caso, lo que tienen que hacer en una página de educación continua es para acceder a mis cursos como estudiante, mis cursos como docente. Entonces, eso es una información muy general que se le da al estudiante y tiene que tener pues, unos criterios de aceptación que es que valide que el usuario y contraseña esté correcto, que valide que la persona, si es estudiante, se haya para el rol de estudiante, si es docente, se haya para el rol de docente, en fin. Todos los elementos. Pero entonces, al momento de yo evaluar como estudiante a un par, no evaluaba de forma tradicional que estuviera bien o mal, sino que evaluaba eso, que me cumplió las historias de usuario. Entonces, también fue chévere porque los estudiantes desarrollaban el software a partir de las historias de usuario y lo evaluaban a partir de esas mismas historias de usuario. Entonces, de eso validaban si cumplían o no. Y algo muy importante con las historias es que por más de que yo le diga a ustedes que hagan un login, lo pueden hacer de 100 formas diferentes. Entonces, habían 100 proyectos diferentes, pero que servían para lo mismo, que es otro valor agregado que el estudiante se le fomenta la creatividad y pues se evitaba un poquito como el tema de la copia y demás. Entonces, algo fundamental en el tema de evaluación que fue a través de una rúbrica basada en historias de usuario. El público, entonces, fueron 381 hombres, 63 mujeres. Pues ya creo que tengo que ir cerrando. La edad, la gran mayoría entre 18 y 23 años, 23 y 30 años, pero también nos encontramos estudiantes menores de edad de colegio que, pues, que les gustaba pues, mucho participar y que fueron estudiantes pues, muy juiciosos en ese sentido. La ubicación, la gran mayoría fue de Colombia. Hubo varios estudiantes de Venezuela, México, Argentina y otros países. Con los estudiantes de Venezuela pues pasó algo muy particular que fue chévere en este MOOC, que en esa época fue el apagón de Venezuela. Entonces hubo un apagón de varias semanas que los perjudicó bastante y aún así los estudiantes, los raticos que tenían internet, los raticos que tenían luz, cumplían con las actividades o simplemente me escribían o pues que nos ayudaban con los plazos para poder cumplir. Pero hubo una motivación tal que aún sin electricidad los estudiantes cumplían. Conocimientos previos, los estudiantes pues tenían un conocimiento nulo, muy bajo de Node.js, de JavaScript un poco mejor y de agilismo un poco mejor. El tipo de estudiante era más que todo estudiantes de pregrado, algunos egresados, entre otros. Y al finalizar, pues hubo unos resultados muy favorables, una encuesta de activación bastante favorable, sobre que era un curso masivo, completamente masivo, 450 estudiantes, que era, el estudiante se podía guiar de forma autónoma, o sea, era muy tradicional. El foro fue muy importante, al foro se le dan algunos incentivos, había participación pues obviamente de docentes, pero también de ciertos estudiantes, y pues en general los estudiantes valoraron que aprendieron sobre metodología ágil, sobre desarrollo de software, sobre Node.js, pues obviamente pasar de un conocimiento muy básico a tener un conocimiento más avanzado. No se puede decir que en un curso pues de 8 semanas van a ser expertos en Node.js, pero sí desarrollaron bastante conocimiento en el tema de base de datos sobre MongoDB, en el tema de Bootstrap, para que la página web sea funcional y bonita. Y muy importante esto, en el tema de habilidades blandas, las preguntas de la 8 a la 12,
hubo una respuesta muy favorable sobre todos los conocimientos que aprendieron de trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas y demás, y pues principalmente les gustó mucho la metodología de basada en proyectos. Entonces acá lo que se buscaba era que fuera un curso masivo, pero que no solamente fuera tradicional, sino que pudieran trabajar en equipos, basado en un proyecto. Y un factor importante que finalizó el 25.6% de los estudiantes, que para hacer un curso masivo, gratuito y de un nivel muy avanzado, porque de hecho el curso estaba pensado para 4 semanas y tocó duplicarlo, porque pues, realmente era mucha la exigencia, finalizó un cuarto de la población, es bastante alto ese porcentaje. Hacen algunos resultados, es la misma página para todos, pero visualmente es muy diferente porque cada estudiante tenía esa libertad de hacerlo, cada equipo de estudiante. En las opiniones, el curso les gustó, les pareció práctico, que no solamente que utilizaran Node, sino también Bootstrap y demás. En la metodología basada en proyectos ágiles fue bastante favorable. La duración del curso, pues la criticaron un poco porque pues, era corta para todos los temas que se dieron, pero en general fue positivo. Entonces acá es otra forma de mostrar que se pueden hacer cursos masivos, pero adaptando un poco la metodología a ciertas necesidades. En este caso, ¿cuál era la necesidad? Era aprender a desarrollar software de forma ágil y de forma colaborativa. Y pues se logró el resultado. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Estoy sacando aquí algunas preguntas. Una tiene que ver con qué herramientas se utilizan para hacer seguimiento a los estudiantes. Creo que no las evaluaciones como tal, sino como seguimiento al desempeño de los estudiantes en la plataforma. En este caso, pues como estamos utilizando pues Moodle, dentro de Moodle hay un módulo de analítica de datos que fue muy importante. Y de hecho, ese seguimiento fue fundamental para que el MOOC funcionara, aunque ahí sí es una adaptación, pues porque se necesita un poco de la presencia del docente. ¿Qué se hizo? Había un seguimiento donde se mira los estudiantes qué contenidos acceden, qué actividades realizan, cuándo accedieron, cuándo fue la última vez y todo eso. Entonces se hizo un proceso de analítica de datos de todos los elementos y era normal pues que al principio veía mucho los videos, después iba bajando un poquitico de tema de visualización, pero entonces la estrategia que se diseñó para ese seguimiento a los estudiantes fue, a partir de las analíticas de datos, se hicieron grupos de estudiantes. Entonces, uno, fundamental, el grupo que va muy bien. Cuando teníamos un grupo que va muy bien, a ese grupo no simplemente pues, lo dejábamos quieto, sino que se les llamaba y se les felicitaba, o sea, les mandaba un correo, felicitaciones, va muy bien, sigue así en el resto del curso, y eso realmente los motivaba y los estudiantes manifestaran pues que eso era importante. Entonces lo que se hizo fue agrupar a los estudiantes a partir de esa analítica de datos por los que van muy bien, los que tienen gran dificultad, los que de pronto se fueron quedando, los que empezaron pero no terminaron, los que empezaron tarde y demás. Entonces, a partir de esas agrupaciones que se generan desde la misma plataforma, pues Moodle tiene por defecto, también uno puede aplicar algunos plugins para tener todo ese tema de Big Data y Learning Analytics, hacerle seguimiento puntual a los estudiantes. Pero no solamente hacer seguimiento, saber cómo están, sino hacer seguimiento y pues motivarlos, o sea, escribirles, y la forma como se les escribía los correos era personalizada, es decir, no le escribíamos, ustedes van muy bien, sino te escribía, te felicito porque va muy bien. Entonces, por más de que yo el correo se lo mandaba a 50 personas, la persona los recibía como propio. También yo le decía, ojo, te faltó ver tal video. De la persona, por más de que le llegó a los 50 que no veían ese video, le llegaba a él y, sí, qué pena, muchas gracias, y lo hacían. Entonces, eso también ayudó un poco a disminuir la deserción. Obviamente, pues a medida que al principio le mandaba a los 100% de los estudiantes, ya después de que uno veía que decían ciertos estudiantes que definitivamente acertaron, entonces ya no se le mandaba a todo el 100%, sino el 50% y así. Pero pues fue algo positivo que a partir de ese seguimiento se hacía una comunicación personalizada a los estudiantes y eso ayudó mucho a disminuir la deserción del curso, siendo un curso gratuito y de un nivel de complejidad alto. Gracias, Sebastián. Nos siguen preguntando por el tema de como estrategias de motivación de cara a los estudiantes para este tipo de cursos. Tú mencionaste el tema en el caso de la alianza con Coursera, de hacer los cursos parte de los eventos evaluativos de las materias. ¿Tienen algún otro tipo de estrategias para motivar la participación y sobre todo la finalización en este tipo de cursos, sabiendo que la deserción sigue siendo alta?
Sino que hay, o sea, desde el diseño de cursos sí es muy importante el tema de la edificación, el tema de seguimiento y el tema de que, pues cuando es un curso gratuito que uno lo puede hacer a su propio ritmo, pues muchas veces uno lo va aplazando, aplazando, aplazando. Entonces las fechas rígidas también a veces son importantes, porque por ejemplo el mismo Coursera tiene fechas flexibles, entonces si me atrasé, pues cambio las fechas y ya. Entonces, en el diseño de cursos sí es muy importante eso, y por más de que los cursos sean masivos, pues sí me parece que la presencia sea de un docente real, o sea, de un docente pues tipo bot, que a partir de ciertas acciones pueda enviar unos correos, unas alertas, es fundamental para el seguimiento. Pero igual, pues sí me parece que es normal que cuando algo sea gratuito, de pronto no se valore tanto. Entonces, por ejemplo, la estrategia que aplicó Julián de que el curso sea a un costo muy favorable, que por más de que sea bajo, eso sí obliga a que el estudiante esté un poco más comprometido y lo quiera terminar, porque si es, pues, es un tema complejo de hacer que los estudiantes terminen sus cursos. Ok, tengo acá otras dos preguntas que me gustaría planteárselas a los dos, tanto a Sebastián como a Julián. Les voy a comentar la primera. Dice, en la eventualidad de requerirse migrar los cursos a una plataforma de primer nivel como Coursera o edX, ¿desde ahora se requiere adoptar estándares en la construcción de dichos cursos? Si quiere, No sé. Sebastián nos cuenta. Listo. Según la plataforma, pues sí hay unas directrices muy específicas, porque también la plataforma, por la forma misma de la evaluación, pide ciertos contenidos de cierta forma. Entonces, Coursera está pues muy específica, Coursera es muy basada en videos, y las actividades pues, de seguimiento, pues también es como con la rúbrica y demás, pero está muy basada en video, entonces tienen que ser unos videos de alta calidad y especificarse de esa forma, además de tener unos módulos muy definidos de semana por semana, con unos tiempos más claros. Entonces lo que uno tiene que empezar a hacer es adaptar a ese tipo de hacer un seguimiento de que sea máximo 4 o 6 semanas, que el curso pueda ser, pues, es el FAS, pues, autónomo por parte del estudiante, para que ellos puedan realizar las actividades, que simplemente sean actividades de forma pues, evaluativa de cuestionarios, o unas actividades que sean entregas, pero que sean muy fáciles de revisar a partir de las rúbricas. Pero sí depende pues, mucho de cada una de las plataformas. Por ejemplo, dentro de DEX hay un poco más de variedad en como una especie de plugins que tiene DEX para hacer ciertas actividades interactivas, eh, digamos que más complejas que Coursera, pero según la necesidad que tenga cada plataforma, toca hacer esa adaptación. Y es pensando, pues más que todos los videos de muy alta calidad, eso sí es fundamental. Muchas gracias, Sebastián. No sé si Julián nos quiera dar su apreciación respecto a esta pregunta. Creo que ya está por ahí. Bueno, voy a aprovechar para hacer una segunda pregunta que plantearon hace un ratico, y es, ¿qué plataformas podemos recomendar para la formación en temas de salud? Fue una de las preguntas que plantearon hace un rato. Bueno, si quieren yo intento contestar, pero pues las respuestas que me corchan, pues no sé. Hay plataformas de uso general y hay unas de uso específico, tanto para los formatos MOOC como SPOOC. Entonces, por poner algunos ejemplos, Ticademia es muy especializado en cursos de STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Hay otras plataformas, en este momento me estoy intentando acordar el nombre. eh, Creo que Cadabra, no estoy seguro, que es especializada en temas de arte, entonces en cursos de arte. Para el caso de salud, no sabría responder porque no es mi área, pero sí quiero dejar pues como el presente que hay plataformas especializadas por áreas, entonces es posible que la encuentre. Yo sé que en Coursera hay cursos del área de la salud y lo sé porque el único curso que tenemos nosotros en este momento es para el cuidado hospitalario y en UCI, que fue un curso pues así que se sacó de manera muy ágil por toda esta situación de la pandemia. Entonces, por eso sé que hay cursos ahí. Sin embargo, Coursera no es especializado en salud, pues es de índole general.
No sé si de pronto Sebastián conozca alguna. No, así especializada directamente en salud exclusivamente, no. Sé que en esas plataformas generales hay algunos cursos del área de la salud, pero no conozco ninguna plataforma específica. Muchas gracias, Julián. Nos piden el favor, ay, se me fue la pregunta, de repetir el nombre de la plataforma donde se tienen cursos para ciencias básicas, para las áreas STEM, que lo mencionaste hace un La momento. nuestra se llama Ticademia. TIC, pues de TIC, Ademia, pues como un TIC, TIC y Academia. Y la página es ticademia.com. Si quieren, venga, yo la copio aquí en el chat para que quede más fácil. Ok, muchas gracias. Y una siguiente pregunta es, para los doces, ¿hay alguna plataforma especialmente recomendable para emprendimientos relacionados con formación? Por ejemplo, mediante Spook. Bueno, yo podría decir cuál es el modelo que adoptan muchas instituciones. Eh, pues porque lo he sabido de primera mano, las he conocido. EDX, que es la plataforma del MIT y de Harvard, donde están alojados esos cursos, tiene una versión de su software que es OpenEDX, que como su nombre lo dice, es un código open source, o sea, cualquier persona lo puede descargar y manipular sin ninguna restricción. Entonces, lo que hacen muchas instituciones es que se bajan ese software, igual que cuando uno se baja Moodle, que también es open source, y lo monta en un servidor, sea un servidor propio físico o un servidor en la nube. Y a partir de ahí puede empezar a administrar sus cursos con todas las facilidades de administración que provee esa plataforma. La otra opción, que también sé que lo hacen muchas instituciones, es hacer lo mismo con Moodle y digamos que ahí matan dos pájaros de un tiro en el sentido de que pueden alojar tanto sus cursos normales como sus cursos en estos formatos, pero hay que entender que la interfaz y como la metodología de uno y otro varían. MOOC es mucho más general, mientras que OpenEDX está específico para los cursos en este formato. Pero cualquiera de las dos alternativas es válida y digamos que técnicamente no es tan complejo. O sea, alguien con unos conocimientos no avanzados, sino básico de manejo de servidores podría montarlo. Bueno, creo yo que ya abordamos las preguntas, digamos, más relevantes planteadas por los participantes. Les agradecemos nuevamente la participación a Julián y a Sebastián y a todos los asistentes a este foro organizado por Renata y el capítulo de Educación y TIC de la Sociedad Colombiana de Computación. Les deseamos a todos un feliz día y agradecemos su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Julián, Sebastián. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego.